Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Qué gusto volver a estar aquí en casa. Nosotros, como decía el pastor, trabajamos con el Ministerio de Fundamentos para la Familia. Ya vamos para 15 años trabajando de lleno. O sea, nosotros no trabajamos con otra, ni con empresas, ni nada, sino trabajamos con el ministerio de lleno. Es una forma diferente de como ministerio, como misioneros en un área diferente. Y nuestra labor es prácticamente esa, llevar lo que Dios hizo en nosotros como pareja, como familia, poder transmitirlo. Y eso fue lo que nos enamoró del ministerio, y por eso estamos hace 15 años con él, llevando lo que recibimos. Y bueno, y esperamos que hoy nuestra oración es que realmente no sea aquí. Podemos a partir de este momento decirle: Señor, yo no quiero recibir más aquí, quiero recibir aquí, en mi corazón, porque la palabra dice que por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y necesitamos revisar nuestro corazón. Entonces no queremos llenarnos más de información, sino que el corazón esté dispuesto. Amén. Los dejo con mi esposo. Bueno, muy buenos días, Iglesia Tabernáculo de la Fe. El Señor les bendiga. Como decía el pastor Héctor, estábamos haciendo cuentas con Chelo, mi esposa, y más o menos unos 20 años hace que llegamos a la congregación. Yo nací en un hogar cristiano, soy de cuna cristiana. Les puedo contar así brevemente: mi padre fue pionero del cristianismo en Colombia. Su mentor fue en su momento el abuelo del pastor Andrés Corson, el pastor Patricio Sáenz. Vino de Australia a sembrar el evangelio en dos regiones de Colombia, en Boyacá y en Santander del Sur. Y él fue el mentor de mi padre. Entonces yo nací en un hogar cristiano, y parte de la enseñanza de hoy tiene que ver con eso, porque yo creí que nacer en un hogar cristiano, eso era suficiente, era todo. Algunos dicen que pareciera que en la iglesia hubiera nietos de Dios, porque mi padre fue hijo de Dios. Él ya no está acá en la tierra, él ya partió con el Señor hace varias décadas. Y yo pensé realmente que ser cristiano, que haber nacido en un hogar cristiano, que haber aprendido, porque a nosotros nos enseñaron a leer, pues teníamos la cartilla Coquito y alegría de leer, y esto que algunos de ustedes seguramente se acuerdan, pero nosotros aprendimos a leer primeramente en la Biblia. Así nos enseñó, o nos enseñaron nuestros padres, a leer en la Biblia, y la oración diaria y el culto familiar. Pero nunca me imaginé que en mi corazón, como decía Chelo, no en la mente, sino en el corazón, habían una serie de bloqueos o de situaciones, de heridas, y que estaban afectando mi vida en todas las áreas: espiritual, física, emocional, relacional, económica. Y vamos a leer un capítulo de la Biblia, no el capítulo, sino unos 2 versículos de Jeremías 6. Ahí está, Jeremías 6:16, y dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y parece ser que esa respuesta hoy en día sigue siendo una respuesta de la humanidad.
Y yo quisiera decir que en la iglesia no hay personas que responden de esa manera a Dios, pero tristemente yo fui uno de ellos, tengo que decirlo. Por eso les comentaba, haber nacido en hogar cristiano y todo esto no hizo que mi vida estuviera a la plenitud de lo que Dios ha diseñado para nosotros, sus hijos y su iglesia. Entonces yo fui uno de los que respondí inconscientemente, quizás no conscientemente, pero respondí: no andaré, no andaré. Vamos a orar. Padre, damos gracias por esta oportunidad que hoy tú nos das. Realmente tomamos esta palabra y queremos obedecerla. De hacer hoy, primer día de la semana, hoy el día del Señor, hacer un alto en el camino de nuestra vida, como tú nos estás instruyendo. Paraos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, el buen camino para andar por él y así hallar descanso para nuestra alma. Danos espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de tu verdad, porque la suma de tu palabra es verdad. Cielo y tierra pasarán, tus palabras no pasarán. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy interesante, si ustedes, creo que por lo menos a mí todavía me sigue pasando, que somos un poco ligeros para cuando leemos, cuando vamos a la Biblia o cuando vamos al devocional, cuando vamos a estudiar. Como que no nos detenemos en escudriñar, como dice la misma Biblia, escudriñar las escrituras, sino que leemos y a veces somos apresurados para decir sí, amén. Pero si tomamos y nos fijamos detalladamente en solamente este versículo, no es un consejo que Dios nos está dando, ¿no es cierto? Yo creo que es una instrucción y seguramente una orden. ¿Quién lo dijo? Un mandamiento. Así dijo, no el predicador, no el pastor, no mi papá, sino Jehová, Dios. Paraos en los caminos, paremos, que es muy difícil hoy en día por los ajites de este mundo que nos llevan en una loca carrera. Y tristemente tengo que decirlo, también dentro de la iglesia nos está pasando. Andamos en una loca carrera, no nos detenemos, no paramos. Es una buena práctica y nuestra oración es que a partir de hoy, si esta palabra quizás no la recordabas o probablemente para algunos no la habían leído antes, otros la habían leído pero no la habían entendido, que podamos empezar a vivirla. Y esto es, me atrevo a decirles, una constante, un diario. Nosotros, junto con mi esposa, estamos trabajando y procurando hacerla, obedecerla, al punto de que ella les decía, estamos en Fundamentos para la Familia hace 15 años ya, cumplimos ahora pronto de servicio. Fundamentos para la Familia, como el pastor Héctor me pidió, es un ministerio que su nombre lo indica, es un fundamento, es un cimiento para construir familias. El lema es transformar corazones, bendecir generaciones y ahora para discipular las naciones. Esa es la esencia de Fundamentos para la Familia. Y cuando nosotros llegamos hace 15 años, pues veníamos con el corazón roto, tenemos que decirlo, destrozado. Y a partir de ahí empezamos a recibir, que es lo que esperamos que hoy alcance a transmitir. Yo tengo una situación y es que yo le digo a mi esposa, porque ella cuando está ahí sentadita me está haciendo
apúrele. Entonces, yo lo que suelo decir es, bueno, yo oré y le pedí a Dios que ni una jota ni una tilde salieran de mis labios si no es guiada por Él. Y a veces vienen palabras que no tengo acá en mi bosquejo, en mis notas. Entonces, a veces me ocurre que no alcanzo a terminar el tema. Entonces, estoy frente a una situación, o corro o tengo que compartir la segunda parte en otra oportunidad. Y aprovecho, Pastor Héctor, su esposa Mercedita, la iglesia, por invitarnos. Nos sentimos honrados de que nos hayan invitado a compartir hoy la palabra. Entonces voy a dar lo que está ahí, lo que alcance a compartirles. De manera que parar hoy en día no es realmente tan fácil. No es algo que solemos practicar. Les decía, con mi esposa hemos llegado a hacer esto. Estamos en un ministerio que amamos con todo el corazón, lo amamos y servimos con pasión, pero hemos llegado a hacer en este ejercicio de obedecer esta palabra, de llegar y orar. Yo lo he hecho personalmente. Señor, estamos en Fundamentos para la Familia hace tantos años. ¿Tú qué dices? ¿Tienes alguna otra instrucción? ¿Tienes algo nuevo para nosotros? ¿Nos necesitas? ¿Cómo podemos servirte? ¿En otro lugar, en otra ciudad, en otra nación? ¿Qué quieres tú, Señor? Es como estar consultando. Si soy un embajador, le consulto ¿a quién? A mi autoridad, al rey, al presidente, a quien represento. Entonces, hacer este alto en el camino, incluso para preguntarle al Señor, ¿voy bien? ¿Voy bien o hay algo que necesito trabajar, corregir? Es una buena práctica y se las recomiendo. Entonces, ¿cuál es aquí la instrucción? Esta es la instrucción sencilla, desglosando o escudriñando este corto versículo que nos está diciendo el Señor hoy a nosotros como iglesia. Paren, miren y pregunten por las sendas antiguas y luego anden por ellas y hallarán descanso para su alma. Y creo que esta es la crisis más grande que tenemos hoy en el mundo. Ni siquiera solo en Colombia, en la sociedad, en la familia, en la persona, en el matrimonio, y es falta de paz en el alma. Cuando nos alejamos, cuando no acatamos, cuando no estamos caminando en el diseño de Dios, en el plan divino, esa es la primera consecuencia, yo diría. Obviamente son muchas las consecuencias, pero una consecuencia primaria es la falta de paz en el alma. Y ustedes lo verán hoy en el mundo entero. Solo basta, nosotros ya incluso con mi esposa decidimos, no para estar aislados de la realidad o de la situación mundial y nacional, pero algo que hemos tomado la decisión es no llenarnos más, no contaminar más nuestra mente ni nuestro corazón de todo lo que se anuncia, se muestra, que es una realidad. El mundo está hoy literalmente en caos. Ya no es Colombia solamente. Ahora antes era fácil decir, saco mis papeles, mi visa, tengo presupuesto y me muevo a otra nación. Me voy a Europa, me voy a los Estados Unidos, al sueño americano, me voy a otro lugar. Aquí esto se puso feo. Era fácil decirlo. Ahora cualquier persona, conocemos personas que están hoy al otro lado del mundo. De hecho, uno de nuestros hijos, el hijo menor, está en otro país y cuando viene muy de vez en cuando que puede venir, hablamos. Y cuando hablamos por teléfono y cuando nos comunicamos y hablamos detalles,
Dice, papá, acá aparece Colombia. Es violencia. Me decía recientemente que a un amigo le robaron su camioneta cargada de equipos de trabajo. Dije, no lo puedo creer. Yo me imaginé que allá era, no papá, acá es igual o peor. El mundo está en caos. Y todo esto tiene que ver porque no acatamos o tomamos nosotros como iglesia la palabra a la ligera, no la escudriñamos para obedecerla. Entonces, parar, mirar y preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas para así poder tener paz en nuestra alma. Entonces, ¿qué son las sendas antiguas? Porque cualquiera dirá, bueno, sí, yo quiero andar por ellas, pero ¿cuáles son? Por favor, explíqueme, dígame. Nosotros en Fundamentos para la Familia, y le doy gracias a Dios y aprovecho para mencionar esta enseñanza o esta palabra viene de lo que hemos recibido en Fundamentos para la Familia. El pastor Craig Hill, que es el fundador, ha sido una persona que admiro profundamente y respeto, que con una sencillez puede captar la esencia de un solo versículo y transforma, cuando lo hacemos, cuando lo vivimos, transforma nuestra vida. Lo estoy diciendo por mi experiencia propia, porque habiendo pasado décadas de haber conocido al Señor, de haber vivido en un hogar, de haber sido, yo lo digo a veces con algo de jocosidad, yo acepté al Señor Jesucristo mínimo unas 7 veces, porque el pastor Patricio Sáenz, mentor de mi padre, cuando venía al Socorro Santander, somos santandereanos del sur, y él llegaba a nuestra casa, ahí era su lugar donde lo recibían mis padres, se servía la mesa y no había un viaje que él hiciera a nuestra casa a predicar, obviamente, a llevar el evangelio, que no nos invitara a aceptar el Señor Jesús. Pues nuestra familia es una familia grande, 8 hijos, papá y mamá. Entonces parecía que cada vez que él venía había uno más. Entonces decía, ahora vamos a aceptar al Señor antes de tomar el desayuno. Entonces por eso yo digo, yo acepté al Señor por lo menos unas 7, 8 veces que recuerde. Pero ¿qué quiero decir? Que sin darme cuenta, no porque no quiera tomar responsabilidad, la tomo cuando sea necesario, pero me dejé engañar, me dejé seducir y yo me aparté de esas sendas antiguas que ya les voy a compartir. Entonces, en Fundamentos para la Familia hemos entendido y desglosando, oyendo a la palabra antiguo en el hebreo es olam. Olam es la palabra que traduce antiguo para perdón que lo tengo acá. Ok. Olam. ¿Qué traduce olam? Perpetuo, eterno, sin límite de tiempo, desde la eternidad. Es decir, lo podríamos resumir como principios divinos y eternos que hacen que la vida funcione. Algo así como tener un viaje placentero en la vida. Podríamos traducirlo como un camino o una senda eterna o principios eternos para viajar en el trayecto de nuestra vida. Algunos ven la vida, y estoy de acuerdo, también me identifico, que la vida pareciera ser como un viaje aquí en la tierra. No quiere decir, cuando decimos de tener un viaje placentero en la vida, no estoy vendiendo la idea de que en el cristianismo es acepta al Señor Jesús y de ahí en adelante todo va a estar como un color de rosa. En un viaje habrán subidas, ¿no es cierto? Habrán bajadas, habrán rectas, habrán trancones, habrá, ¿qué más? Derrumbes, habrá lluvia,
habrá mucho sol y de vez en cuando una pinchadita, pero necesitamos parar, revisar el trayecto de nuestra vida. Entonces, las sendas antiguas son de una manera sencilla eso, y no son literalmente como un camino o como una carretera por la que tenemos que de ahora en adelante ir, sino es algo que Dios ha establecido desde la eternidad y lo puso en nuestro corazón, en el corazón prioritariamente de sus hijos, de su iglesia, pero Él quiere esto para toda la humanidad. Lo estableció y lo puso en el corazón para que nos movamos en esa dirección, para que andemos por ese camino. Pero tenemos que reconocerlo, que lentamente el hombre se ha ido apartando de los caminos originales de Dios. Y la respuesta fue, desde aquella época, no andaremos. Y esto acarrea una situación a la persona, o sea, en la desobediencia, el desacato, el no ir por esas sendas antiguas, comienza a traer consecuencias a la persona, que luego trascienden al matrimonio, después trascienden a los hijos y luego trascienden a toda la sociedad, a la familia y en general. Yo lo digo, ya lo mencioné, no quisiera volver a repetirlo porque esto ya fue solucionado por la gracia de Dios, pero yo fui uno de los que decidí no andar por esas, me aparté y tomé la decisión en mi juventud de caminar, es decir, en otras palabras sencillas, yo tomé atajos, decidí vivir la vida a mi manera y andar por atajos, sencillamente. Dios ha establecido y ha diseñado un camino eterno en donde todo está provisto, toda su bendición, pero nosotros, los seres humanos, necios, testarudos, desobedientes, hemos decidido tomar atajos por donde me vaya mejor, por donde sea más rapidito, porque ahora la tendencia y hace años es todo, y eso se nos ha metido hasta muchas veces a los creyentes en Cristo, que todo tiene que ser enter, 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 y casi que la oración ya no decimos amén, sino enter, enter, enter. Señor, dame, 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 enter, enter, y todo así, rapidito. Tiene que ser como a la velocidad y de la manera como yo quiero, no a la manera de Dios. Entonces, salirnos de las sendas antiguas, transitar por otros caminos que no vas a encontrar uno diferente, o no vas a encontrar uno igual, más bien, es lo que está llevando hoy a la sociedad y lo que está llevando a muchos en la iglesia a que vivamos no en el diseño de Dios, no en el plan de Dios, a no disfrutar de lo que Él ha planeado para nosotros, sino todo lo contrario. Porque vivir a la manera nuestra lo que acarrea es llevar una pesada carga sobre nuestros hombros. Y llevar una pesada carga, ustedes ya saben lo que conlleva. Y si miramos un poco atrás, ese mismo pasaje de Jeremías 6:16, hay algo que en el ministerio también identificamos que es una realidad. Lo que les estoy compartiendo, yo ya lo he vivido y tiene que ver con la sanidad superficial. Dice así, Jeremías 6, desde el 13 esta vez, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Y dice nuevamente, así dice Jehová, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad
y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una y otra vez el Señor nos está diciendo, si tú vas a la Biblia y escudriñas, una y otra vez Él está insistiendo, Él quiere paz para nuestras almas. Eso es una urgencia para la humanidad y para nosotros en su iglesia. Pero ¿qué pasa? Cuando yo les digo que viví esto, lamentablemente, tristemente, afuera ni hablar, estoy hablando de la iglesia. Yo me salí del camino, yo tomé atajos a la edad de más o menos 16, por ahí, años, producto de amigos que no eran personas malas, ni simplemente no tenían temor de Dios, no tenían unos padres que los discipulaban, pero tomaban traguito y entonces ofrecían traguito, y uno ya a esa edad empieza a envalentonarse y empieza a tomar decisiones, y tengo que decirlo y reconocerlo, yo me alcoholicé. A la edad de 18 años estaba alcoholizado. Yo no podía ir a alguna parte si antes no había consumido licor. Primero tenía que consumir licor para sentir, entre comillas, paz en mi alma temporal. Póngale cuidado, la droga, todo eso, paz temporal, dura un rato. Entonces yo cargaba una botellita que llamaban en ese entonces media de media, era planita, cabía en este bolsillo, y entonces yo cargaba, increíble. Suena un poco chistoso, pero yo le hice daño a mi cuerpo. A la edad de 23 años, nos casamos muy jóvenes, 21 años nos casamos. Este año celebramos 40 años, por la gracia de Dios, de aniversario. Pero a la edad de 23 años, ya 2 años de casado, empecé a sentir problemas físicos. Ya cualquier alimento que tomaba tenía que sostenerme, porque era como si estuviera en una, ¿cómo se llama esto? Montaña rusa, o en una rueda de estas, y tenía que esperar una rueda de Chicago, y esperaba y ya me tranquilizaba, me calmaba, pero mi esposa se dio cuenta, le contó a mi mamá y las dos planearon todo para llevarme al médico. Conclusión: exámenes van, exámenes vienen, diabético en grado avanzado. Te vamos a carnetizar y te vamos a dar insulina, porque la vas a necesitar. Y todas las instrucciones, y una dieta de rigor. Le hice daño a mi cuerpo, destruí mi páncreas, fue lo que me dijo la endocrinóloga. Tu páncreas no filtra, a la edad que tienes debería estar, pero no filtra. Pasa todo el azúcar, y esa es la realidad de tu situación. Entonces, todo eso es lo que les estoy tratando de transmitir. Me salí del camino, me salí de las sendas antiguas, de lo que Dios puso en mi corazón, estableció, y tomé atajos, y uno de esos atajos era el traguito. Eso me trae paz y eso está bien. Entonces, estando en esa crisis, volví al Señor, hijo pródigo, volví en sí, me arrepentí, le pedí perdón, recibí su perdón, y ese mismo día, tengo que decirlo, acá en Bogotá, uno de mis hermanos, que todos caminamos con el Señor, 8 hijos caminando con Dios, él me confrontó y me dijo: Elías, tú ya sabes cuál es el camino, tú ya sabes cuál es la solución, vuelve a Dios. Porque yo estaba rebelde, no quería saber absolutamente nada de iglesia, no quería saber nada de la Biblia, todo era mundo, todo era, mejor dicho, tomé el atajo, y de ahí en adelante mi vida, pues aparentemente iba bien, pero por dentro era un caos total. Yo acepté la invitación, fui porque venía un pastor que
que iba a enseñar sobre la sanidad, iba a orar. Yo me senté en las primeras filas, por ahí en la segunda, y lo único que yo esperaba era cuando este hombre dijera: vamos a orar por los enfermos, porque ya teníamos 2 hijos, bueno, un hijo y el otro estaba por nacer, y eso me confrontó. Cuando la endocrinóloga me dijo: esto te va a acompañar hasta la tumba, esto no tiene solución. Hay trasplantes de corazón, hay trasplantes de riñones, pero de páncreas todavía no lo hay. En esa época, yo no sé si ahora lo habrá, pero no lo hay. Me confrontó, eso me sacudió el mundo. Fui a Dios, el hijo pródigo, no necesariamente en una iglesia, pero Dios usa a los hombres, la congregación. Volví, hacía años no pisaba yo un templo, pero acaté el consejo, recibí la guía, la confrontación, porque fui exhortado. Tan pronto el pastor terminó de predicar, yo fui el primero en correr cuando dijo: vamos a orar por los enfermos. Yo creo que si hubiera un video me verían ahí correr y llegar el primero. Señor, ore por mí, necesito oración. Lo hizo, yo no sentí ni fuego ni nada de esto. Sí fui al suelo, oraron por mí. Ahí me levanté y le dije a Chelo: vamos a almorzar con bandeja paisa. Eso estaba prohibido. Y fuera de eso, Coca-Cola. Ya no tomo Coca-Cola, ya también volví en sí. Pero pedí Coca-Cola con hielo y luego repetí Coca-Cola. Dije: otra, por favor. Eso era letal para mi condición de salud. Pero era tal la convicción, la fe que había aquí adentro, volví a la senda antigua, que celebramos. Le dije a Chelo: vamos a celebrar mi sanidad. Y nos vamos a una Antioquia señorial y vamos a celebrar. Y Chelo estaba preocupada, y mi mamá también, porque decían: ¿a qué hora le da un coma a este hijo, a este esposo? Pero no hubo coma. Estoy hablando de más de 30 años para la gloria de Dios. Fui sano, totalmente sano de la diabetes. Hoy estoy acá y oro y le clamo a Dios por personas que estén en esa condición, porque si lo hizo conmigo, contigo lo puede hacer. Soy totalmente sano. Entonces, ¿qué pasó? Volví al templo, volví a la congregación, y pasó un poco lo que dice no quiero juzgar, quiero aclarar eso, no quiero señalar, simplemente quiero decir mi experiencia, y probablemente sea la de muchos. Me conseguí, dije: lo primero que voy a hacer es buscar consejería. Me conseguí el mejor consejero de la congregación en ese entonces. Era psicólogo del Banco de la República, que allá no escogen a cualquier psicólogo. Era pastor y me hice amigo de él. 3 cosas que yo dije: esto, y era real. Yo llegaba a la iglesia, a la consejería, su oficina, y él me atendía, él hacía lo propio con todo el corazón. Él está hoy en la presencia del Señor. Él oraba por mí, él me escuchaba, oraba por mí, me colocaba las manos, me leía la Biblia, porque mi problema era este. Se dice que yo nací enojado. Eso suena raro. ¿Una persona puede nacer enojada? Yo sí creo. No tengo tiempo para contarles las experiencias, pero yo tenía un ceño fruncido. Ya no lo tengo. Si me notan por acá como es porque me hicieron una cirugía plástica por un problema de piel, y entonces le pedimos al cirujano plástico si puede una vez alar ese ceño y haga algo con esa piel, porque él me iba a sacar piel del estómago, de una nalga, o dijo: tengo que sacarle piel. Y dije: pues pruebe, doctor, si puede templar ese ceño. Y al final me dijo: sí, lo logré, te va a quedar ahí una sombrita. Pero mi ceño era bien fruncido, bien. Mis hijos decían: yo no sé qué hacemos con mi papá, pero traer una amiga acá para presentarla, eso. Ellos salen corriendo y dicen: no, su papá es muy bravo, nos corre las amigas, qué problema. Y eso todo obedecía a que en mi corazón habían heridas. Una fue en el parto.
Fue un parto, llamémoslo traumático, en casa. Mis padres decidieron tener los hijos en casa y fue un parto traumático. Y ahí entró el primer virus, porque en FFI identificamos que las mentiras que entran al corazón del hombre son como virus, entran como un virus en lo natural. Y un virus, hablemoslo, un virus en la computadora. ¿Qué hace un virus en la computadora? La enloquece, destruye la información. En el cuerpo igual o peor. Y en el espíritu, en el área del espíritu, del alma, pasa lo mismo. Es una realidad. Entró un virus a mi corazón, se alojó allí y ese virus me decía: no eres importante. Porque duré 1 hora debajo de las sábanas, mi papá no estaba, la partera no estaba, la decisión de ellos fue tener hijos en casa. Pero mi madre me confirma que yo nací de manera expulsiva, no hubo contracciones, no hubo, simplemente estaba en camita en la madrugada, a las 6 de la mañana, algo así, ¡pum!, nació Elías y mi papá estaba en una casa grande por allá atrás orando, haciendo su devocional y no lo escuchaba, no la escuchaba, por lo tanto duré 1 hora debajo de las sábanas, me lo confirmó ella. Con una mano me sostenía y con la otra solo clamaba ayuda y a Dios. La partera llegó y dijo: esto es un milagro. En 1 hora habría muerto el niño y habría muerto usted desangrada. Dios estaba cuidándome, pero entró un virus a mi corazón diciéndome: nadie te está esperando, no eres importante, por lo tanto no tienes lugar aquí en la tierra. Y eso se alojó en mi corazón y me acompañó más de 40 años. Era una persona salva, a veces me parece un poco difícil decirlo, era una persona salva, pero enferma. No sé si tú estás de acuerdo, te identificas con eso. Que en la iglesia del Señor, siendo la iglesia del Señor santa, pero hay muchos salvos, pero enfermos. Eso tiene que ver con el alma, enfermedades del alma como la mía. Asistí a la iglesia, bautizado a los 11 años, hacía todo lo que llamamos rudimentos y participaba y servía, pero en el corazón había un virus que necesitaba ser erradicado, necesitaba ser eliminado. Entonces, lo que yo hice, no solamente por esta situación del parto, y yo veo que se me fue el tiempo, no sé, pastor, de antemano yo le pido excusas, no voy a terminar la prédica, pero si está bien, que pueda continuarla en otra fecha o cuando usted lo determine, porque no la voy a lograr terminar. Me doy cuenta de eso. Hubo heridas que mi padre, un hombre pionero del cristianismo, él podía decir como el apóstol San Pablo: llevo en mi cuerpo las heridas de Cristo. Cuando él murió, estaban en la ceremonia de fúnebre, estábamos todos, y se acercó una mujer a abrazarnos, a los hijos, a mi mamá, a darnos el abrazo de condolencia, y dijo: ustedes quizás no me conocen, yo fui la enfermera que recibió a tu papá cuando él fue atacado por estar predicando el evangelio. Eso ocurrió acá, muy cerca de Bogotá, en una población UAT, donde un domingo como hoy se reunían la iglesia católica, obviamente en pleno, pero mi papá, por alguna razón, vivió allá un tiempito, siendo santandereano, vivió allá un tiempo, y él reunía familias, él nos contaba, él decía, con los dedos de la mano los podíamos contar. Y había un hombre, como Nicodemo yo diría, que amaba al Señor, pero todo oculto, y él le facilitó una bodega. En la bodega almacenaban cerveza y gaseosa. Era como de las personas ricas del pueblo. Y él le dijo: mira, reúnete ahí, yo te facilito. Ahí puedes hacer los cultos dominicales. Él estaba reuniendo a su iglesia, a sus familias, y la iglesia católica decidió, dijo: se nos metieron los protestantes y esto no lo podemos permitir. Esto hay que erradicarlos. Hay que erradicarlos. Entonces decidieron, él no lo contó,
varias veces y está escrito en algún libro que no recuerdo cuál es, mi hermano lo tiene, alguien lo escribió. La iglesia decidió que no hacían 3 misas sino una sola, y el propósito era: entre todos vamos a erradicar a esta plaga de protestantes porque no les vamos a permitir que vengan a establecerse acá, son una plaga. Entonces hicieron lo propio, reunieron 3 misas en una y hicieron una turba. Llegaron a la bodega, mi papá nos contaba, él dice: yo lo único que sentí fue, estábamos orando, haciendo el culto dominical a puerta cerrada, cuando escuchamos toda la gritería, la turba, y lo último que recuerdo fue que tumbaron la puerta y yo vi venir sobre mí, cuando eso trancaban las puertas con unos cepos o trancas, eran unos bloques de madera redondos. Y él dice que él se acuerda hasta ahí cuando vio venir un bloque de eso sobre su cabeza. Pues le dieron con eso y la enfermera, la persona que era hija del pastor Patricio Sáenz, fundaron la clínica Emanuel acá en Bogotá. Creo que todavía existe, pero no sé si todavía esté por cuenta de la iglesia. Exactamente, sí, por allá en la 1 de mayo, por allá. Ok. Ella se acercó, nos dio el abrazo y dijo: yo fui la enfermera que recibió a tu padre cuando llegó. Él tenía una particularidad en ese entonces, yo lo alcancé, lo recuerdo. Le gustaba vestirse de blanco los días domingos, se ponía una guayabera en tierra caliente y pantalones blancos, le encantaba vestirse así para ir a la iglesia. Y él dice, él no venía vestido de blanco, él venía vestido de rojo. Él venía sin signos vitales, el Señor lo resucitó, porque lo trajeron desde Ubaté hasta Bogotá, hasta la clínica, en una volqueta. No era una ambulancia, en una volqueta, como un animal. Lo echaron ahí, alguien se compadeció y lo trasladaron. Y ella nos dijo: tu padre, yo fui la persona que lo atendió, le hicimos todo lo propio y el Señor lo resucitó. Pero quería saludarlos y decirles eso. Él podía decir: yo llevo en mi cuerpo las heridas de Cristo, porque tenía una diadema de esta oreja a esta oreja de puntos, producto de la violencia que recibió por predicar el evangelio de Cristo. Entonces cualquiera podría imaginarse: no, es un santo, eso es un monseñor, un cardenal, un obispo. No, un ser humano con Dios en el corazón, pero producto de no haber sanado sus heridas del corazón. Entonces Él nos transmitió de las heridas que Él llevó en su alma, pues nos las transmitía. Y muchas veces sin querer, inconscientemente, a mí personalmente, en un proceso de estos de sanidad, afloró un evento que yo no estaba en la mente, pero como decía Chelo, sí en el corazón. Por eso oramos que los procesos sean al corazón. No estaba en mi mente, estaba en el corazón. Y fue un evento donde tenía quizás la edad de nuestro nieto mayor hoy en día, Simón, de 4 o 5 años, y él tenía su propio negocio. Él trabajaba, era un trabajador arduo, viajaba, visitaba a sus clientes, y yo seguramente me pegué a él. Yo creo que pasó eso, tan pequeñito. Y estando ahí en la puerta atendiendo, llegando a atender a uno de sus clientes, me oriné. No aguanté, no le dije, me dio pena, algo pasó. Y lo único que afloró en ese proceso de sanidad fue: este muchachito sucio. Él no me bofeteó, él no sacó una correa, simplemente con una palabra que salió de su corazón, entró a mi corazón y me acompañó hasta mis casi 50 años. Este muchachito sucio. Es increíble cómo las palabras tienen poder, y por eso el resto de enseñanza tiene que ver con el poder de la bendición paternal, cómo nosotros podemos convertirnos en agentes de Dios para bendecir a un hijo, o en agentes de Satanás para todo lo contrario, transmitirles un mensaje a su identidad, quién soy yo, a su destino, para qué estoy aquí en la tierra. Entonces eso pasó en mi corazón, eso estaba ahí, y quién se iba a imaginar que un hombre
pionero del cristianismo, que entregó su vida al servicio de Dios sin darse cuenta, causó una herida en mi corazón, y eso es lo que queremos tratar, porque es lo que hemos recibido y es lo que queremos darles a ustedes. Yo tengo que terminar acá. Realmente dejé la mitad o más de la enseñanza, pero estoy tranquilo que siempre le he dicho a Dios: Señor, pon en mí que no sean las notas, sino lo que está en mi corazón. Entonces, solo quiero invitarles a que oremos ahí y que esto de la senda antigua que alcanzamos a recibir hoy, podamos pedirle a Dios: Señor, yo quiero de verdad transitar por esas sendas antiguas. Les invito a que estemos de pie, oremos, y en su momento, cuando el pastor tenga bien en su agenda, con gusto podré terminar o compartir la otra parte que es muy poderosa, relacionada con el poder de la bendición paternal. Que la bendición paternal es una senda antigua por la que tenemos que transitar nosotros como padres, pero también a los que están hoy en condición solamente de hijos, que no han sido padres. Para todos es esta palabra. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias que hoy nos permites hacer un alto en el camino de nuestra vida, hacer una estación en este lugar para escuchar acerca de las sendas antiguas. Es una instrucción tuya de andar por ellas para que haya paz en nuestra alma. Te damos gracias, Padre, y oramos pidiéndote, y si tú estás de acuerdo, yo te invito para que sean tus palabras ahí, no las mías, no mi oración, que le puedas decir con toda confianza y con toda la seguridad: Padre, yo quiero andar por esas sendas antiguas. Yo he tomado atajos, reconozco que en mi vida he decidido vivir a mi manera y he tomado atajos, y esto se ha convertido en un caos para mi vida, para mi matrimonio, para mi hogar. Gracias que hoy me has hecho entender que tú diseñaste, tú nos creaste, no nos lanzaste a la tierra a improvisar, a ver qué hago ahora con esta humanidad. Tú planeaste todo. Primero lo creaste todo, lo que vemos y lo que no vemos, el aire, el agua, la luz, el mar, el alimento, todo lo creaste para nuestro bienestar. Pero también estableciste en nuestro corazón esas sendas antiguas para que andemos por ellas y haya paz en nuestra alma. Hoy, Padre, nos arrepentimos. Dile a Dios, si tú estás en esa condición, dile con tus propias palabras: yo te pido perdón porque decidí inconsciente o conscientemente vivir a mi manera y tomar estos atajos. Me aparté de las sendas antiguas. Ni siquiera lo había entendido, pero hoy lo entiendo y me arrepiento, y en el nombre de Jesús decido caminar por esas sendas antiguas, porque quiero que mi vida, mi matrimonio, mi hogar, podamos experimentar esa verdadera paz en nuestra alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.